Listo. Bien, buenas tardes a cada uno de ustedes. Les saluda Nadia Mendoza y les damos la más cordial bienvenida en nombre de la Red de Bibliotecas de Ayacucho. El día de hoy estamos presentando un programa más de En el nombre de Wari, un programa que tiene por objetivo fomentar la historia y promover la importancia del desarrollo cultural y su identidad en nuestra región. El día de hoy estaremos con la abogada Magali Quispe de la Cruz. Ella es egresada de la Universidad Alas Peruanas de Arequipa, con especialidad en gestión pública y gobernabilidad, así como en gestión de proyectos y ciencias de la información. Asimismo, cuenta con estudios en bibliotecología y mediación lectora. Ha trabajado en la Biblioteca Regional de Arequipa, Mario Vargas Llosa, como catalogada. Bien, Magali, el día de hoy hablaremos sobre el rol de la mujer, mujeres de libertad, ¿no? El rol de la mujer en el proceso de independencia del Perú. Asimismo, hablaremos un poco sobre la identidad cultural a partir de la década de los 1800. Magali, comenzaría con esta pregunta. ¿Cuál es el carácter de la inserción feminista en la vida de trabajo de las mujeres? Y bienvenida al programa En el nombre de Wari. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias también a la Red de Bibliotecas de Ayacucho, quien hace posible, ¿no? Este ciclo de conferencias tan importante que hace que revaloremos nuestra identidad cultural y sobre todo que la investigación en la historia se mantenga vigente, ¿no? Tenemos un acervo cultural en historia enorme para poder explotar. A ver, me gustaría empezar el tema para poder responder la pregunta que me acabas de hacer. Primero que nada, partiendo desde mi tema. Vamos a hacerlo de manera dinámica y yo quiero conversar contigo, conversar con las personas que nos están escuchando, para que este tema podamos interpretarlo de la mejor manera, porque yo estoy sumamente convencida que este tema, mujeres de libertad, es sumamente importante tanto en forma como en fondo. Entonces, a ver, para empezar me gustaría saber ¿qué es lo que definimos o qué es lo que entendemos por libertad? ¿No? A ver, según la RAE, nos dice que es una forma, que es es algo innato al hombre, ¿ya? Entonces, es algo que le es natural, ¿ya? Y también nos indica que la libertad es una capacidad, es una alternativa, es una forma de vida de quien no está preso ni es esclavo, ¿ya? Uh-huh. Voy a tomar la última frase de esta, no es preso ni es esclavo, ¿ya? ¿Para qué? Para jalar nuestro tema. Ahora bien, quiero que viajemos en el tiempo, vamos a retroceder años atrás, vamos a ubicarnos en Lima de 1800 a 1854, por ahí, ¿ya? Claro. Ya, y quiero que voy a traer a colación tres palabras. La primera, esclavitud, emociones y libertad. Ya, yo quiero que las guardes esas palabras ahí, ya, porque las vamos a utilizar más adelante para poder contextualizar nuestro tema. Ya, a ver, nosotros en el colegio nos han enseñado siempre que la proclamación de la independencia fue el 28 de julio de 1821, ¿no? Claro. Pero a todos nos han enseñado eso, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener presente, y debo recalcar, que el proceso de independencia fue realmente un conjunto de fenómenos sociales, ¿no? Que se fueron desarrollando, se fueron gestando conforme pasaron los años. Entonces, no fue algo de la noche a la mañana. Y dentro de este proceso, gran proceso de libertad, encontramos muchos personajes, Nadia. Encontramos a próceres, mártires, héroes, conocidos unos, otros todavía no muy conocidos, es más, algunos todavía están en investigación, pero quiero recalcar aquí la presencia de las mujeres, como tú, como yo. Las mujeres han jugado un papel sumamente importante en el proceso, en la gesta de nuestra independencia. Y es justamente donde quería llegar para poder empezar nuestro tema. Yo quiero que tengamos en cuenta que dentro de todo este proceso de independencia, hemos contado con mujeres valientes, mujeres luchadoras, mujeres que han sabido eh, rebelarse
digamos, una entidad, ante un ente que las quería oprimir, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Yo quiero compartir con ustedes un pequeño fragmento de un archivo del Instituto de Estudios Peruanos. A Ujú. ver, permíteme. Vamos a ver una pestaña. A ver, a ver, a ver. Espero que no se me cuelgue nada. Claro, igual como que tenemos que tener en cuenta estas palabras claves como la esclavitud, el rol que jugaban las mujeres en esta época, ¿no? Ujú, ujú, exacto. ¿Me avisan si se ve? ¿Se puede visualizar? Sí, podemos verlo. Ya, perfecto. Ya, estábamos contextualizadas en Lima, de más o menos en el contexto de la historia. Sabemos muy bien por historia, ¿no? Valga la redundancia, que las mujeres en esa época o eran esclavas y vivían, ¿no? Mejor dicho, con sus amos. Acá tenemos un caso, el caso 226, Ujú. y yo quiero leerlo con ustedes. Lorenzo Rioja, asentista de ramo municipal de pregonerías, comerciante y casado, fue amo de María Isabel. La esclava había nacido en casa del amo, quien la aventajaba en muchos años. Cuando cumplió 14 años, señala María Isabel, fue su solicitud tener trato de ilícito comercio para conmigo. Se me hizo preciso condescender por dos motivos. El primero, por la superioridad del amo, y el segundo, porque el interés facilita la mayor repugnancia. Y siendo cierto que cuando más se aventajaba en nosotros el interés, tanto más se propaga el alivio. Y aquí que yo buscaba mi descanso, por medio del agrado ficticio que mi referido amo hacía para conmigo. A ver, voy a dejar de compartir. Listo. Este pequeño fragmento de este caso, ¿qué podemos deslindar de aquí? Uno, ya tenemos, ¿no?, contextualizado que las mujeres en esa época eran esclavas, ¿ya? Claro. Pero tenemos que tener también en cuenta que ya en estos casos ya se empieza a gestar la necesidad de ellas de ser libres Sí, exactamente. y buscaban alternativas para hacerlo. Ahora, aquí en este caso nos explica eh, que su amo la compró a los 14 años y la aventajaba, y en ese sentido lo interpretamos de que también abusaba de ella, Ujú. ¿ya? Entonces, y ella era consciente de eso. Ahora, en esa época el tribunal, o me parece, sí, había un tribunal de la iglesia que aceptaba estas solicitudes de algunos esclavos que se veían vulnerados, digamos, en especial en estos casos, ¿no? De abuso, de violación, etcétera. Entonces, esa era la forma en la que ellas de primera mano pedían y solicitaban su libertad. Eso sí se dio, sí pudieron ser libres, Nadia. En muchos otros, lamentablemente, murieron siendo esclavas. Sin embargo, dentro de toda esta coyuntura, ya podemos ver que ya las aguas están muy movidas ahí en ese sentido, y ya hay un grito de independencia, ya hay un grito libertario. Entonces, ahora, todo indica que la injusticia contra la que ellas estaban luchando no fue suficiente. ¿Para qué? No fue suficiente para ser, digamos, incluidas lo suficiente para estar en el registro oficial ni en el imaginario colectivo. ¿Con qué finalidad, Nadia? La finalidad de esto era que la mujer, los casos de estas mujeres sirvieran de ejemplo para las generaciones venideras, para nosotras. Es sumamente importante que podamos conocer nosotras como próceres de heroínas, pero quiero mencionar en específico tres proyectos que se hicieron desde el año 2019 hasta el 2020, finales del 2020. Uno de ellos fue una exposición documentaria, ya
en donde se exponen a María Parado de Bellido, Micaela Bastidas, Juana de Dios Manrique de Luna, tenemos a José Gabriel Condorcanqui también allí. Ya, esos personajes fueron incluidos en esta exposición, la que se llamó Mujeres Heroicas de la lucha de independencia del Perú. Y esto fue realizado por quién? De realizar esto fue la Comisión de Familia, no, fue la Comisión de la Mujer y de la Familia del Congreso de la República. ¿Ya? Bien, genial. Yo aplaudo estas iniciativas porque realmente es sumamente importante. Ahora, el segundo proyecto que es necesario mencionar, Nadia, realizó CERPOS y el Ministerio de Cultura, que también fue en el 2019, si más no recuerdo. Sí, en el 2019 también fue, pero no me recuerdo si fue marzo o septiembre. Ahí hicieron una colección de sellos, de 12 sellos para ser exactos, ¿ya? Y aquí colocaron o incluyeron dentro de estos sellos a lo que es María Parado de Bellido, a Micaela Bastidas también, está Matías Arrimachi, Ventura Calamaki y Tomás Atito Condemaita. Ahora, acá hay algo muy, muy irónico, porque la imagen de Tomás Atito Condemaita ya fue confundida por Bartolina Sisa, que también fue una heroína, ¿ya? Una heroína de la independencia, pero de Bolivia. ¿Ya? Entonces, ahí podemos extraer falta, ¿no? Nos hace falta todavía. O sea, para que se cometa ese error ha sido O sea, bastante, falta como que falta investigación, ¿no? por supuesto. Claro, yo entiendo también, Magali, que realmente, ¿no? En la época de 1800 más o menos teníamos aquellas esclavas que vivían dentro de la casa del amo, ¿no? Y son las que más o menos ganaron ciertos privilegios, ¿no? Al vivir con el amo, pero también se sabe que en realidad esto dependía, ¿no? Si esta mujer vivía en la urbe o vivía en una zona alejada, rural, por decirlo, ¿no? Porque las condiciones eran también diferentes. Pero también teníamos aquellas jornaleras, ¿no? Las mujeres que vivían con sus esposos, pero que trabajaban en la casa de los amos, ¿no? Con tareas específicas. Para ellas acceder a ciertos privilegios era aún más complicado, ¿no? Perfecto, Eh, exacto, entonces exacto. también tendríamos que saber cuál era el rol, me gustaría preguntarte esto, cuál era el rol de las mujeres esclavas, ¿no? Más o menos de esta época de 1800, 1850, 1500, 1800, 1850, ¿sí? En su rol doméstico, ¿no? En su rol en casa, ¿no? Porque también eran madres y eran esposas, ¿no? De otros esclavos. Sí, exactamente. Has dado en el clavo, Nadia, totalmente. Mira, a ver, para hablar de la función o de los roles exactamente que cumplía la mujer dentro, digamos, en la sociedad de Lima de esta época, hay tres ámbitos, tres esferas, como tú muy bien las has mencionado. La mujer esclava urbana se dedicaba en tres esferas, como lo repito nuevamente. La primera era como servicio doméstico de la casa del amo, ¿ya? La segunda como jornalera, como tú muy bien lo has dicho, jornalera fuera de la residencia del amo. Uh Y -huh, la tercera esfera era jornalera también, pero dentro de la residencia del amo, uh -huh, ¿ya? claro. Estas tres esferas hay que tenerlas muy en cuenta porque eh, también dentro de la primera esfera podemos deslindar y extraer muchos casos de estos archivos en la que la esclava pasó a tomar el rol incluso del amante. Claro, claro. Ya, incluso hasta en algunos casos, me refiero he visto un par por ahí, en que la esposa, Claro, eh, se iba, o sea, o sea, dejaba sus funciones, familia. sus roles de esposa, su familia, y al final, quien terminaba criando a los hijos del amo y de la esposa era la sirvienta, la esclava, ¿no? Entonces, hay una serie de cambios estructurales
dentro del rol interpretaron las mujeres de Lima, las esclavas, mejor dicho, las esclavas mujeres, todo este contexto de la historia. Ahora, sí, no sé si respondo a tu pregunta o tienes otra. Claro, más me refería como, o sea, cuál era el vínculo que había como entre el esclavo, ¿no? La pareja de esclavos, ¿no? Entre el rol del varón y de la mujer, ¿no? Porque había esclavas que sí tenían su propia familia y había esclavas como el caso que nos mostraste, ¿no? Ya había como no solamente un vínculo más más íntimo, sino también como sentimental, ¿no? Entre el patrón y la esclava, ¿no? Eso es lo que yo puedo entender. Entonces, ¿cómo a partir de esto, cómo a partir de estas libertades, de estas pocas libertades que han ido ganando las mujeres esclavas, ¿no? Desde entonces, ha influido en el proceso libertario, por ejemplo, de las mujeres indígenas, de las comunidades más pequeñas, ¿no? Y cómo también fue el rol de las mujeres criollas, ¿no? En este rol de la independencia. Genial, mira, a ver, el rol que cumplieron tanto de servicio doméstico como de jornaleras, ¿ya? Me parece que fue determinante para el proceso de independencia, porque, a ver, tomando en cuenta esto y también tomando en cuenta, voy a traer a colación a Susan Reich, que es una Uh -huh. investigadora, y ella clasificaba a las mujeres de esa época en dos grupos. Las mujeres de acción y las mujeres de sociedad. Así lo decía, utilizaba otro término. Ahora, en el grupo de las mujeres de acción están las esclavas. Están también muchas esposas criollas, del lado realista como del lado de emancipador, que, que utilizaron o que cumplieron roles distintos, Nadia. Por ejemplo, esposas de exoficiales albergaban a, digamos, a soldados, utilizando sus propios recursos, si es que eran acomodadas, ¿ya? O en su defecto, también si eran pobres, utilizaban estrategias, utilizaban, por ejemplo, la tapada, no había, no sé, no recuerdo si era Ventura Calamaki o Matías Arrimachi, que salía a las calles a entregar propaganda libertadora, tapada, y lo Uh -huh. hacía así. Entonces, o también podemos traer a colación a las hermanas Toledo, ¿no? Realmente fueron la mamá y las hijas, ¿no? Cleofeo Ramos, Higinia Toledo y María Toledo. Le voy a dar a grandes rasgos más o menos porque a mí realmente me sorprende bastante el coraje que tuvieron estas mujeres en todo este proceso. Ellas cortaron las amarras del puente Balsa para que el ejército realista no cruzara el Mantaro. Y les dio Claro. el tiempo suficiente a las tropas para que pudieran ponerse a buen recaudo y a los pobladores de su mismo pueblito. Entonces, ahora, respondiendo a tu pregunta, Nadia, sí, me parece que el rol que jugaron tanto las mujeres criollas como las esclavas fue totalmente determinante desde el punto de vista que desempeñaban o desde las tareas que desempeñaban. Por ejemplo, las que eran jornaleras, las que eran, digamos, estaban en tareas domésticas, empezaron a convencer a muchos soldados realistas de unirse a su causa. Y lo lograron en muchos de esos casos. Entonces, sí, el rol de la mujer, tanto como esclava, tanto como incluso como amante de los mismos amos, eh, contribuyeron de alguna u otra manera a que se geste todo este proceso. Entonces, sí, eso es lo que podría acotar acerca de la pregunta que me estás haciendo. Claro, también como contribuir, ¿no? Con lo que manifiestas que en realidad también se debía mucho el rol de las mujeres
ha sido invisibilizado, ¿no? A lo largo de nuestra historia, porque también dentro de la educación, muy pocas mujeres podían acceder a una educación, ¿no? Ir a los colegios, acceder a grupos. Sin embargo, había mujeres como de las élites, las criollas, ¿no? Que podían acceder a información, a maestros particulares, ¿no? Entonces, también hubo un rol muy importante que cumplieron estas mujeres, ¿no? Como Manuelita Sáenz, que es muy conocida y muy citada también por todos, pero también hay la sexualización de las mujeres que han sufrido en esta descripción o del rol que han jugado las mujeres, ¿no? Porque usualmente se las describe como bellas, como la amante tal, o la querida, o la esposa. Sin embargo, se trata de disminuir su verdadero rol. Las mujeres, también leí un poco, que realizaban tertulias para tomar algunos acuerdos de cómo apoyar a la gesta independentista, ¿no? Si vendían sus joyas, si ellas mismas aportaban dinero. Entonces, ha sido fundamental también porque ellos han podido aportar desde sus estudios, ¿no? Pero también teníamos estas otras mujeres, las llamadas rabonas, ¿no? Quienes básicamente acompañaban a las tropas patrióticas y funcionan cumpleaños de voluntariado, ¿no? Como de enfermería, como de limpieza, ¿no? De apoyar en la excursión de sus familiares, ¿no? Pero, ¿cuál es ese rol que cumplieron más allá de esto, ¿no? Estas mujeres, Magali. Voy a responder con un ejemplo. Creo que es el más, el que lo tengo, pero acá clavado. Eh, en muchos investigadores indicaban que la mejor estratega que tuvo José Gabriel Condorcanqui fue Micaela Bastidas. Su mejor estratega. Entonces, con eso, para mí, mucho más del tema de la sexualización, digamos, de los recursos que ellas han podido utilizar, yo pienso que, como tú muy bien mencionas, Nadia, hubo voluntad política de lograr que el Perú sea libre. Y esa voluntad política se vio transformada en estos voluntariados, se vio transformada en que la mujer tomó roles distintos a simplemente, digamos, ser espectadora, ¿no? Claro. Fueron mujeres de acción, fueron mujeres de armas tomar. Es más, hay un testimonio de un coronel, me parece que es el coronel Álvarez, no estoy segura, la verdad, en el que decía, nosotros queríamos ponerlas a buen recaudo. Estaban poniéndose en mucho peligro, pero ellas querían morir luchando. Y ese fue creo que el rol más importante de las mujeres de acción, de las mujeres de Lima, de las esclavas que decidieron hacer algo al respecto. Y lo hicieron, porque justamente ellas fueron engranaje vital para que todo este proceso se gestara, nadie. Sin ellas, definitivamente, no se hubiese podido hacer. O si es que se hubiese hecho, hubiese demorado mucho más tiempo y hubiese habido mucha más sangre derramada. Esa me parece que sería, creo que fue la decisión de las mujeres de hacer y de hacer algo más que ser simples espectadoras. Totalmente de acuerdo contigo, Magali. Te damos las gracias por haber estado con nosotros en una edición más del programa En el Nombre de Wari. Agradecer a toda nuestra teleaudiencia, a los cibernautas que nos acompañan todos los jueves en este programa, un programa que tiene por objetivo básicamente fomentar la investigación, los estudios y la investigación histórica, ¿no? Que es fundamental para que el desarrollo de nuestros países. Un país que no conoce su historia no se va a desarrollar. Magali, gracias. Exacto. Muchas gracias. Algo cortito antes de terminar la transmisión. Realmente estoy sumamente agradecida con la red de bibliotecas Ayacucho, con el señor Vladimir Salinas. Están haciendo un grandioso trabajo y realmente Ayacucho es sinónimo de independencia cultural. Esta es una gran prueba de ello. Sigan trabajando, chicos, en esto. Y bueno, respecto al tema que ya estamos por finalizar, recordarles, todas nosotras, mirémonos al espejo, todas nosotras aún seguimos viviendo en esclavitud, en muchas formas. Estamos en plena capacidad de poder seguir luchando por ello.
ser emancipadas y emancipadoras. Hay muchos tipos de esclavitud, entonces tenemos que hacer algo al respecto con nosotros. Si bien es cierto, hay políticas, hay ODS, políticas públicas que están tratando de mejorar esta situación, va a ser un trabajo muy, muy arduo, muy cansado, muy complejo. Van a haber muchos aportes, pero también muchas resistencias. Entonces, sigamos luchando y consigamos nuestra libertad, libertad cultural, libertad económica, libertad laboral, etcétera. Y recordemos siempre que tanto Nadia, en 1800 hubo una Gregoria Pazza, hubo una Micaela Bastidas, hubo una María Parado Bellido, pero ahora, en 2021, hay una Milagros Benavente, hay una Nadia Mendoza, hay una Antonia Mendoza, no sé, hay muchas historias de mujeres que aún seguimos luchando. Cada una de ellas tiene un caso particular, una historia de lucha, una historia de valentía. Entonces, solamente recalcarles eso, ¿no? Que podamos seguir luchando, que podamos alcanzar nuestra independencia también. Muchas gracias. Gracias a ti, Magali, gracias por tus reflexiones finales. Definitivamente estamos en un proceso de emanciparnos a nosotras mismas también, ¿no? Es fundamental reconocer el rol de la mujer y su aporte a la construcción de una sociedad, ¿no? Una sociedad más igualitaria, más justa, con más acceso a derechos, ¿no? Para todos y todas, con una igualdad. Asimismo, hacemos un llamado a nuestras autoridades locales, a nuestras autoridades regionales, que apuesten por la investigación. Estamos en camino de la construcción de nuestra tan soñada biblioteca regional, que es importante para contribuir con la investigación científica de nuestros universitarios, de nosotros mismos, de la población. Un país sin educación, un país sin culto, nunca va a superar sus errores del pasado, ¿no? Y lo van a lograr. También es importante que también se sumen las empresas privadas, las organizaciones, las instituciones que fomentan el libro y la lectura. Agradecer una vez más a cada uno de ustedes por acompañarnos en este espacio en el nombre de Wari. La próxima semana estaremos con el doctor José Luis Linaza Iglesias, con quien hablaremos sobre el juego tradicional y el desarrollo social. Entonces los esperamos el jueves 16 de septiembre en una edición más del programa en el nombre de Wari. Muchas gracias y buenas tardes con todos.